En 1990 se estrenó uno de los mayores éxitos comerciales de la historia del cine. Abróchense los cinturones. Será la experiencia de tu vida. Te demostraré lo que puede hacer este coche. ¿Preparado? Preparado. Agárrate. De acuerdo. Vamos allá. Pretty Woman fue un auténtico taquillazo, recaudó 167 millones de dólares y Julia Roberts conquistó a miles de personas en todo el mundo. Ve a por él. Esta noche estás de muerte. No aceptes menos de 100. Gary Marshall es el director de este largometraje con aires de cine clásico y que se ha convertido en un símbolo de las comedias románticas. El espectador encuentra de todo, muchas risas, algunas lágrimas y un poco de acción gracias a un guión que mezcla elementos de películas como Pigmalión o La Cenicienta. Quiero el cuento de hadas. Lo de ella sí que fue como un cuento. En menos de 2 años pasó de ser camarera en Mystic Pizza a ganar 2 Globos de Oro, uno por su trabajo en Magnolias de Acero y otro por Pretty Woman. A mí me pareces una mujer muy lista y distinta a las demás. De la noche a la mañana se convirtió en una de las estrellas más taquilleras de Hollywood, aunque dice que interpretar a una prostituta como Vivian no resultó nada fácil. Recuerda que durante el rodaje el director le pedía más vulgaridad y le gritaba: «Más calle, quiero más calle». Oye, estate quieta y tira ese chicle. Pretty Woman también marcó la reaparición de Richard Gere. Él no estaba atravesando su mejor momento, pero gracias a esta película volvió a ser uno de los actores con los que hay que contar. Tus padres deben estar muy orgullosos. El actor despliega todos sus encantos en esta película y además demuestra lo bien que toca el piano, porque él compuso y tocó la pieza de la película. No sabía que tocaras el piano. Solo para desconocidos. Es un cuento de hadas contemporáneo, aunque al principio el guión era totalmente distinto. Era un dramón en el que Julia Roberts interpretaba a una prostituta enganchada a la cocaína. Yo no uso drogas, ¿sabes? Dejé de usarlas cuando tenía 14 años. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero los responsables de la película fueron dulcificando la historia a medida que avanzaba el rodaje. Chato, voy a tratarte tan bien que no me dejarás marchar jamás. Ella es una cenicienta moderna que, gracias a su príncipe, conoce un mundo nuevo. Aprende a comportarse en una comida de etiqueta. Estos mamones resbalan. Y a disfrutar de la ópera por primera vez. ¿Le ha gustado la ópera, querida? Oh, por poco me meo de gusto en las bragas. ¿Qué? Dice que la música de la Traviata la embriaga. Sí. En los 90 esta película nos hizo volver a cantar y bailar un viejo éxito de los años 60. La canción de Roy Orbison que da título a la película volvió a los primeros puestos de las listas de ventas y hoy en día es difícil escucharla sin sentir el impulso salvaje de ir de compras. ¿Dónde compro la ropa? Ropa buena, paga él. ¿En Beverly Hills? Sí. Ve a Rodeo Drive, pequeña. La película tuvo tanto éxito que durante mucho tiempo se estuvo especulando con la posibilidad de rodar una secuela, pero tuvimos que esperar casi 10 años para verlos juntos otra vez. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que estás hecha para mí. La historia de Novia a la fuga no tiene nada que ver con Vivian y el señor Luis, pero algunos dicen que al menos tiene el final que les hubiera gustado para Pretty Woman. ¿Habéis traído los anillos? Sí. Ha habido pocas parejas como esta que reventó taquillas y que consigue pulverizar las cuotas de audiencia siempre que vuelven a aparecer en televisión. Señores, ¿les importaría dejarnos solos? Porque ellos son el ejemplo de que los amores imposibles no existen, al menos en el cine. Esto es Hollywood. Siempre es hora de soñar, así que sigan soñando. Pretty woman, walking